porque queremos conocer a Cristo, queremos conocer su iglesia. Por eso presentamos aquí en María Evangelizadora Radio a nuestro querido Padre Isidro Bautista, que nos presenta Conociendo la Doctrina Católica. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes, buenos días. Qué alegría poder nueva vez a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, poder conectar con ustedes, poder llegar a esta experiencia de formación, poder continuar estos espacios en el que vamos conociendo nuestra doctrina católica. Y de verdad que me da mucha alegría poder siempre junto a ustedes ir reflexionando y profundizando en estos temas importantes que son de nuestra iglesia, en el sentido de lo que es la formación, pero sobre todo conociendo nuestra doctrina, lo que nuestra iglesia dice, lo que la iglesia proclama, profesa, respecto a múltiples realidades y temas interesantes en nuestro caminar. Pues de verdad que es una experiencia que vamos viviendo, en la que vamos nosotros viendo lo que es el caminar nuestro. Ya estuvimos viendo sobre la moralidad de los actos humanos, cómo nuestros actos pues deben ser moralmente buenos. Podemos hacer cosas buenas, pero que sean moralmente malas, entonces no estamos en nada. Y como dice la máxima que el fin no justifica los medios. Para obtener un fin bueno no puedo utilizar medios malos. En fin, pues vamos a continuar con estos temas de formación. Hoy vamos a ver lo que es la moralidad de las pasiones, pero vamos a confiarnos a las manos del Señor. Vamos a pedir a Él que nos dé esa luz, esa gracia y fuerza del Espíritu Santo, para que podamos nosotros poner en esto que vamos a contemplar alma, mente y corazón. Que sea el Señor que nos conceda esa gracia de poder centrar nuestra atención, nuestro entendimiento, nuestra vida en este tema importante que hoy vamos a tratar. Y no importa dónde tú estés, no importa que sea en el camino, en la casa, en el trabajo, no importa dónde tú vayas, si vas manejando, si no, lo importante es que tú y yo podamos hoy centrarnos, abrir nuestro corazón y poder abrir nuestra mente, nuestro ser a este espacio de formación, para que a través de esta emisora María Evangelizadora Radio podamos ir creciendo, podamos ir avanzando. Señor, gracias te damos una vez más por permitirnos llegar hasta tantos hombres y mujeres. Gracias te damos, Señor, porque tú nos vas abriendo las puertas, tú nos vas concediendo la gracia de poder buscar seguirte y servirte de corazón. Ilumina la mente y el corazón de nuestros jóvenes para que puedan actuar conforme a tu voluntad. Ilumina, Señor, la mente y el corazón de nuestros padres y madres de familia, para que puedan cada día ellos seguir guiando esas ovejas que tú le has encomendado, y todos podamos así formar un solo rebaño, Señor, y tú ser nuestro único pastor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, hermanas, vamos a tratar este tema de hoy, este tema de formación. Por lo menos vamos a tratar de ver lo que es la moralidad de las pasiones. La persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de sus actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla y también pueden contribuir a ello. Es una experiencia, una realidad de nuestra vida que nos puede mover a cada día buscar alcanzar esas bienaventuranzas. La persona, el ser humano, está orientado, ordenado, su vida debe estar guiada, orientada siempre hacia esas bienaventuranzas.
hacia esos dichosos. Y los actos deliberados nuestros, o sea, las decisiones que libremente tomamos, esos actos deliberados que podemos nosotros realizar en nuestra vida, pues pueden orientarnos y disponernos. Ellos pueden llevarnos a poder llegar hasta esa plenitud, hasta esa experiencia de la bienaventuranza. Lo que tú experimentas, eso de esa vida tuya constante, tus pasiones, tus sentimientos, todo eso que tú sientes, experimentas, todo eso puede disponerte y puede llevarte a contribuir todo eso con las bienaventuranzas. Vamos a ver entonces las pasiones. Fíjense, el término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado, como bueno o como malo. Esas son las pasiones. Fíjense, pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano, esta expresión de las pasiones. Esa es una expresión de lo que es el pensamiento cristiano. Pero esto no es más que esos sentimientos o pasiones que van designando las emociones o los impulsos de la sensibilidad. Tus emociones, tus impulsos, tus inclinaciones, son esos sentimientos que lo llamamos pasiones. Y ellos te van llevando, te van inclinando a obrar o a no obrar, en razón de lo que es sentido, de lo que tú sientes o de lo que te imaginas, y te llevan a obrar como bueno o como malo, no importa cuáles sean. Claro que en nuestro caminar y en nuestro mundo constantemente hoy vemos y entendemos como pasiones y las llevamos de una vez al mundo de lo que es malo. Las bajas pasiones, esos sentimientos o impulsos, generalmente lo tendemos a de una vez pensarlo en la realidad de la carne, la realidad carnal, sexual, esa parte de una vez inmediatamente. Cuando se habla de pasiones, inmediatamente, no es esto. Está en tu vida, en tu caminar. Son los sentimientos que te mueven, sentimientos o pasiones que hay en tu vida, son esas emociones o impulsos que mueven tu sensibilidad, que puede ser a obrar bien o a obrar mal, pero son esos sentimientos, es esa pasión por algo. Pues hay personas apasionadas realmente con lo que es la evangelización, apasionados con lo que es la vida de oración, apasionados con la Eucaristía, personas apasionadas con la visita de enfermos, y sienten esa pasión, ese impulso, sienten esa sensibilidad o esa inclinación siempre interiormente a obrar, a actuar. Pero puede ser también lo contrario, a obrar o a no obrar. Todo esto es lo que llamamos pasión, las pasiones, que te pueden llevar a obrar o a no obrar en razón de lo que tú sientes, o de eso que te imaginas, como bueno o como malo. Porque puede ser también lo contrario, puede moverte a no obrar, porque sientes que puede ser alguna realidad mala. Entonces esa pasión te lleva por permanecer fiel y vivir en la gracia y no faltar
ante lo que tú entiendes que es moralmente bueno, no faltar a eso, entonces tienes ese impulso a no obrar, a no dejarte arrastrar de ese sentimiento, de esa imaginación, porque debes permanecer y perseverar. Miren lo importante que es ese sentido de las pasiones, esa realidad de nuestra vida, que es algo natural en nosotros. Fíjense, las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Nuestro Señor señala el corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. El corazón, de ahí mismo, del corazón mismo. En Marcos 7:21 se mueve eso, se presenta esa realidad. Son componentes naturales de nuestra psiquis humana, del psiquismo humano, las pasiones. Es algo natural en tu vida, en nuestra vida. Todo ello constituye ese lugar de paso, pero aseguran el vínculo entre la vida entre la vida sensible y la vida del espíritu. Ese lugar es el lugar de paso, eso, porque no es realmente, no es solo la acción, es el impulso. Es el impulso, es el sentimiento, es la pasión por algo. Eso es ese impulso, esa emoción, es ese impulso, es esa sensibilidad que te inclina, te mueve. Esa es la pasión. Y que puede ser, claro, movida a esa obra buena. Y está vinculado, dice, es el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. La vida sensible esa sensibilidad, esa vida sensible tuya y también la vida del espíritu. Y en el corazón del hombre, ahí es de donde brotan los sentimientos, los buenos o malos sentimientos, de ese corazón del hombre. Ahí está la fuente, de donde brota ese movimiento, esa pasión del corazón del hombre. Desde ahí es desde donde brotan tus impulsos, tus realidades humanas, todo lo que somos, eso que te lleva a actuar. Las pasiones son numerosas. Las más fundamentales, la más fundamental de las pasiones es el amor. El amor que la atracción al bien despierta. Esa es la fundamental, la pasión más fundamental es el amor. El amor que la atracción del bien despierta. Fíjense que a veces vemos la realidad de las pasiones como algo malo, sin embargo, fíjense, la expresión, son numerosas las pasiones, pero la más fundamental es el amor. Y Dios es quien ha puesto esa pasión en tu vida, el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice San Pablo, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. De manera que esas pasiones numerosas que hay en tu vida, pero que la fundamental es el amor, y deben ser una atracción al bien. Ese despierta esa atracción al bien. El amor causa el deseo del bien. Ese bien ausente, ese bien que nos falta. Y la esperanza de obtenerlo. Entonces, esa pasión ha de despertar en ti esa expresión de amor, el amor
causa ese deseo del bien ausente, de eso que te hace falta, y la esperanza de poder obtenerlo. Pero es una inclinación al bien. El amor te despierta ese deseo al bien, a esas buenas obras, a ese caminar, a esos pasos de bondad. Es una atracción al bien. Y fíjense, es una pasión. Son numerosas las pasiones. Y la más fundamental es el amor, que la atracción, que es la atracción hacia el bien, eso la despierta en ti. Y el amor causa ese deseo del bien, de ese bien ausente, y la esperanza de tú poder obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído, la satisfacción. Ahí debe culminar ese proceso, este movimiento. Ha de culminar en el placer y el gozo del bien poseído. Es como el que tiene la pasión por el deporte y se enfrasca en una competencia deportiva, y ahí pone toda su alma, mente, corazón, todo buscando el bien, que es la corona, el premio. Busca ese bien ausente, tiene la esperanza de poder obtenerlo, y todo ese esfuerzo, toda esa lucha, todo ese movimiento ha de culminar en el placer y el gozo del bien obtenido, en esa expresión de felicidad y satisfacción al haber obtenido, haber logrado el premio. Y todo esto en todos los sentidos de nuestra vida, también en el ámbito espiritual, en la experiencia de la obra de bien, en el proyecto y propósito del grupo de alcanzar u obtener algo. En todo esto ha de desarrollarse esa pasión. Cuando no ponemos esa realidad de el amor y pasión por lo que hacemos, entonces vamos mal haciendo, nos va faltando ese elemento esencial. Nos va faltando entonces ese deseo de ese bien que está ausente. Perdemos la esperanza fácilmente, la esperanza de poder obtenerlo. Fíjense, mis hermanos, hermanas, cómo todo eso está envuelto en ese entorno, para que no entendamos y comprendamos que esos sentimientos interiores que tenemos, esa realidad de nuestra vida, son impulsos movidos, son realidades de nuestro amor mismo, de nuestra realidad, de nuestro caminar, y que todos ellos debemos de orientarlo y guiarlo hacia ese bien que debemos tener, y al final entonces poder tener la satisfacción, poder tener la alegría, el gozo de ese bien poseído, de eso que logramos, de eso que alcanzamos. La aprehensión del mal causa el odio, la aversión y el temor entre el alma que puede sobrevenir. Entonces, fíjense cómo la aprehensión del mal causa el odio, la aversión y el temor por ese mal que puede sobrevenir. Fíjense que está opuesto. Por eso no podemos aprendernos del mal, no dejar que llegue, que nos afiancemos en el mal, porque es contrario a este bien a que está ausente y que anhelamos. Entonces se necesitaría entonces la pasión por el bien. Por eso la aprehensión del mal causa odio, aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Y este movimiento culmina entonces en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone a él.
Fíjense dónde culmina. Miren la realidad de las dos cosas distintas. La expresión del amor, el amor que causa el deseo del bien, de ese bien ausente, y la esperanza de poder obtenerlo. Esa pasión, por eso decía ahorita que esas pasiones, las pasiones nos llevan a luchar y buscar y poder esto que es sentido, o que sentimos o imaginamos, que puede ser como bueno, puede ser como bueno o como malo. De manera que esa realidad de tendencia al mal también puede ser una pasión, esa tendencia, esa aprehensión del mal. Porque el amor, que es el principal de las pasiones, el más fundamental de las pasiones, el amor, este amor causa el deseo del bien, ese bien que está ausente, pero fundamenta y mantiene la esperanza de eso, de que se puede obtener. Y este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído, ese logro, ese bien que se ha obtenido. Por el contrario, entonces, la, la, la aprehensión al mal, la aprehensión del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal se nos puede sobrevenir. Y este movimiento, fíjense, el del movimiento del bien culmina, el movimiento del amor, culmina en la satisfacción, en el gozo del bien obtenido, el placer del bien obtenido. Sin embargo, este movimiento realizado por la aprehensión del mal, este movimiento culmina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone a él. Ahí culmina ese movimiento que es totalmente opuesto a la realidad de nuestra vida, eso totalmente opuesto a lo que nosotros podemos o debemos buscar, que es esa realidad del bien. Amar es desear el bien a alguien, es desear el bien a alguien. Los demás afectos tienen su fuerza en ese movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Todos los demás, todo ha de estar orientado y dirigido, guiado por esa realidad. El amar es desear el bien a alguien. Y los demás afectos que puedan haber en tu vida, todos los demás tienen su fuerza en ese movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. El movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Todo hombre tiene ese impulso original, ese movimiento original hacia el bien. Ese impulso, ese deseo, ese propósito, ese proyecto, que muchas veces no le hacemos casos, que otras veces nos dejamos arrastrar del impulso nuestro, no del impulso hacia el bien que tiene nuestro corazón. Por eso caemos en la tristeza, por eso culminamos esa vida, esos sentimientos, esas pasiones van culminando muchas veces en la tristeza a causa del mal. Pero nuestra tendencia es a amar, y amar es desear el bien a alguien. Eso es amar, desear el bien, buscar el bien, tener esa tendencia a obrar bien, pero también a dejar que el bien sea el guía, la luz de tu vida, de tu caminar, obrar el bien, actuar movido por esa obra de bien, por esa bondad de amor. Los demás afectos, las demás realidades de tu vida tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado.
Las pasiones son malas si el amor es malo, y son buenas si el amor es bueno. Por eso, fíjense, a veces que por eso tendemos a muchas veces ver las pasiones como malas. Y las pasiones son malas si el amor es malo. Son buenas si el amor es bueno. Fíjense, esto es importante, poder mirarlo siempre en nuestro caminar, para poder ver nuestras pasiones hacia dónde nos llevan. Si es buscando y tendiendo siempre al bien de alguien, ese amor. Y todo el movimiento de tu vida, los afectos, tienen su fuerza en este movimiento original del hombre, el corazón del hombre, que es hacia el bien. Ahí tienen su fuerza, todos los afectos, todos los demás afectos. Y fíjense cómo solo el bien es amado. Tus sentimientos, tus pasiones, solo hacia el bien. Hacia allá deben dirigirse, deben o estar orientados hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas si el amor es malo. Si tus sentimientos, tus propósitos y proyectos son malos, entonces las pasiones, esa pasión por eso sería malo. Y hay personas apasionadas en el mal. Hay personas apasionadas en el mal y sus pasiones son malas, porque su amor es malo. Un amor enfermizo, un amor egoísta, un amor viciado. Entonces esas pasiones son malas, porque esa expresión de amor que hay en la persona es malo. Y son buenas si esa expresión de amor en el hombre, en el ser humano, es bueno. Eso es importante poder mirarlo, poder contemplarlo en nuestra vida, en nuestro caminar. Hacia dónde estamos encaminando y dirigiendo nuestras pasiones. Estarán siendo, y recuerden lo que debíamos, la moralidad de los actos, estarán siendo moralmente buenos o moralmente malas mis pasiones, esos sentimientos, esas realidades naturales, humanas que vamos viendo, estarán siendo buenas o malas. Todo esto es simplemente poder mirar el caminar nuestro, poder mirar nuestras pasiones, que serán malas si el amor es malo en nuestras vidas, pero también nuestras pasiones que serán buenas si ese amor es bueno en nosotros. Pero vamos a pausar brevemente, mis hermanos, hermanas. Les pido que no se aparten de la emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, porque vamos a continuar en breve con este tema que estamos viendo, la moralidad de las pasiones. En breve continuamos y seguiremos viendo este tema tan interesante y tan importante, porque dice la parte esencial, el amor es esa tendencia hacia el bien, es desear el bien a alguien, y todo lo demás va a depender de las pasiones nuestras. Serán malas si el amor es malo en ti. Serán buenas si el amor es bueno. Así que no se aparten de la emisora. Continuamos con este tema en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Jesús, aquí estoy una vez más en tu presencia, con mi corazón dañado a punto de estallar. He caído y hoy me quiero levantar. Hoy mi Jesús, aquí estoy una vez más en tu presencia, con mi corazón dañado a punto de estallar. He caído y hoy me quiero levantar. Lo he intentado tantas veces por mi propia voluntad,
levantar. Lo he intentado tantas veces por mi propia voluntad, y a la vuelta me he dado cuenta que todo sigue igual. No, ya no quiero vivir en pecado, siempre quiero tenerte a mi lado. Levántame una vez más. No, ya no quiero vivir en pecado, siempre quiero tenerte a mi lado. Levántame una vez más. Levántame, quiero hacer tu Bien, mis hermanos, hermanas, voluntad. continuamos con este tema interesante, la moralidad de las pasiones. Seguimos avanzando y vamos conociendo este tema interesantísimo. Vamos a ver, seguimos las pasiones y vida moral. Pasiones y vida moral. En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. No, en sí mismas no son buenas ni malas, porque es solo un impulso, es solo un sentimiento, son solo esa realidad de emoción o impulso. Es esa sensibilidad que hay en tu vida. Esos sentimientos o pasiones solo designan las emociones o impulsos de la sensibilidad de tu vida, que se inclinan a obrar o a no obrar. Esas son las pasiones. Entonces, ellas en sí mismas, esas pasiones, no son buenas ni malas, porque es solo un impulso, un sentimiento, es una sensibilidad, es una inclinación a obrar o a no obrar. No es la obra en sí. O sea, ellos en sí mismas, las pasiones en sí mismas, no son buenas ni son malas. Solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Ahí entonces reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Pertenece a la perfección del bien, el bien moral o humano, el que las pasiones estén reguladas por la razón, la voluntad y la razón. La razón es la que debe regular, pertenece a la perfección del bien moral o humano, el que las pasiones estén reguladas por la razón. Por eso es que decimos que no podemos dejarnos arrastrar del corazón, sino que hay que ponerle la razón, no solo la voluntad, el impulso. Entonces la razón debe regular. A través de la razón, esto me lleva al bien o al mal. Es la razón, no es el impulso, no es simplemente esa realidad, no. Fíjense, eso nos lleva a poder mirarnos. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Son las pasiones voluntarias. Tú tienes la voluntad del propósito, están ordenadas por ella, por la voluntad, o la voluntad no se opone. Tú bien decides hacerlo, realizar, actuar, caminar, y la voluntad no se opone a ellas.
Pero esas obras, eso que voluntariamente tú haces, esas pasiones que están ordenadas por la voluntad, o esas pasiones a las que la voluntad no se opone, entonces la razón es la que debe trabajar. Pertenece a la razón, entonces, el buscar la perfección del bien moral humano. Y es por la razón que debemos buscar, entonces, es juzgar si esas pasiones que estén reguladas para que sean buenas. Por eso en sí mismas las pasiones no son ni buenas ni malas. Ese calificativo moral de buenas o malas la van recibiendo en la medida en que la razón y la voluntad lo van permitiendo. Dependen de la razón y la voluntad. Y ahí dependen el que esos actos, esas pasiones sean buenas o sean malas. Igual en el ámbito personal, humano, los impulsos, sentimientos, esas cosas no son buenas ni malas. Malo es que tu voluntad tienda a buscar hacerla y que la razón entonces no las regule. Si no están reguladas por la razón, entonces pueden tender de llegar a ser malas. Esas realidades, esos sentimientos, esos impulsos humanos que vamos nosotros realizando y que podemos alcanzar, podemos realizar en nuestra vida, pero tenemos que buscar, buscar actuar. Esa realidad, y así lo dice una canción de la conciencia me dice que no lo debo, pero el corazón me grita que sí debo. Entonces, la conciencia, la razón, a ver, una cosa u otra. Fíjense que es no dejarnos arrastrar, no dejarnos llevar por el impulso, el sentimiento, el momento, no, la voluntad, porque muchas veces esas pasiones dependen en estos dos ámbitos de la razón y de la voluntad. Y hay esas pasiones voluntarias van orientadas de acuerdo a que son movidas, ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ella. Pero la razón es la que debe poner los puntos límites. La razón es la que debe ir señalando y marcando hasta dónde. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Los sentimientos más profundos no definen ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y son moralmente malas en el caso contrario cuando contribuyen a una acción mala. Entonces, bien, miremos. Por eso esas pasiones que tenemos pueden ser buenas o malas. Sin embargo, los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Que a veces creemos como que por tener un sentimiento, un momento, un pensamiento, un sentimiento, una inclinación, alguna de estas realidades, una emoción, un impulso, una sensibilidad, algo que tal vez no sea tan bueno.
ya creemos como que ya estamos camino a condenarnos, a hacer malas. No, fíjense que las pasiones son esos sentimientos, pasiones que no, que van movidos, emoción, impulso a la sensibilidad, que esto que es como esa inclinación que te va llevando, que puede ser a obrar bien o a obrar mal. Eso no te lleva de esta realidad. Esto no decide la moralidad de que tú has hecho un acto o que tú moralmente has actuado mal, ni a no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son simplemente ese depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Ya, si la razón entonces, si la razón lleva a esto, si no le ponemos razón a esto, entonces ahí sí tendemos al mal. No es solo la voluntad, sino que la razón, a ver cómo, hacia dónde la razón nos lleva. La razón es la que debe poner regular esos actos. Por eso las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y por lo contrario son moralmente malas cuando contribuyen o llevan a una acción mala. Entonces ahí están las pasiones vistas desde la realidad moral, desde esa realidad moral de buena o mala. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza, ordena hacia ellos los movimientos sensibles, la recta voluntad. O sea, cuando hay una voluntad recta, esa voluntad recta, eso te va llevando entonces al bien y a la bienaventuranza. Y esos movimientos sensibles son movimientos sensibles que tú asumes, que asume la voluntad, entonces te van llevando todo al bien. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba, o sea, las realiza, las desarrolla, la voluntad mala. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Miren dónde que está la realidad de estos actos morales, estos actos, la moralidad de estas pasiones, en la manera como son asumidas. Si con una recta voluntad o una voluntad errada, una voluntad mala. Fíjense que todo va girando en torno a lo que es la razón y la voluntad. La razón y la voluntad. Cuando voluntariamente tú decides obrar de una forma o de otra. Pero la razón debe regular esa realidad y aunque tú tengas la voluntad y el propósito, pero la razón te va a decir no, eso no es. Entonces la razón es la que regula esas realidades, esas actitudes. Por eso la voluntad recta ordena siempre al bien y a la bienaventuranza, esos movimientos sensibles, eso que asume, esos movimientos sensibles que hay en tu interior, en tu vida. La recta voluntad siempre lo va orientando y lo va guiando hacia el bien, hacia las bienaventuranzas, hacia esa realidad de que tú puedas obrar acorde con lo que es el proyecto, el plan de vida, de una vida moralmente buena. Sin embargo, por el contrario, esa realidad
La voluntad mala, esa sucumbe a las pasiones, a esas pasiones desbordantes y las exacerba. Sucumbe una voluntad mala. Cuando tú tienes una voluntad mala, entonces ante esas realidades te desborda en esas realidades, esas pasiones, sucumbe frente a ellas. Y fíjense cómo las emociones y los sentimientos, esos los cuales pueden ser asumidos en las virtudes, o sea, eso de esas emociones y esos sentimientos, pueden ser asumidos en las virtudes, es decir, pueden ser orientados a las virtudes buenas, a la realidad del bien, pero también pueden ser pervertidos en los vicios. Entonces, ver hacia dónde van caminando nuestras emociones y sentimientos. Si están siendo asumidos en las virtudes o me están llevando a los vicios, a la inmoralidad, a la depravación, a los bajos sentimientos, en fin, hacia dónde me están llevando. Y esas emociones y esos sentimientos pueden ser realmente buenos y llevarnos al bien. En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores, tristezas, como aparece en la agonía de la pasión del Señor, todo su ser, todo su sentimiento. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina. Fíjense cómo a través en la vida cristiana y a través de el Espíritu Santo, ahí se realiza toda su obra y ahí moviliza todo el ser hacia esas buenas acciones. Claro, todo esto se logra cuando se vive en Cristo. Cuando se vive en Cristo, entonces los sentimientos buenos te llevan a alcanzar su consumación en la caridad, en la bienaventuranza divina. Ahí se manifiesta y se revela entonces lo que es la bondad, el bien, las buenas obras, el bien obrar. Cuando cada una de esas acciones te lleva, te mueve a, a poder ser guiados y testimoniar esa vida en Cristo. La perfección moral consiste entonces en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad, sino también por la razón, por su apetito sensible, por su aspecto sensible, según esas palabras del Salmo. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Salmo 84, verso 3. O sea, no es solo la realidad de la perfección moral, no solo consiste en esa realidad de que tú como ser humano seas movido hacia el bien y guiado solo por la voluntad, sino que debe tender siempre al bien, de tener ese apetito sensible hacia Él, hacia Dios, hacia una vida en Cristo, hacia una vida en Él. Poder llegar a movilizar, mover todo tu ser, toda tu vida hacia Él. No quedarnos solo en esa realidad de la sensibilidad. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Tendencia hacia Él. Por eso la perfección del bien moral consiste en esto, en que el hombre sea movido hacia el bien,
movidos solo por su voluntad, pero también por su corazón, la voluntad y el corazón, que son los que deben de movernos, deben llevarnos, son los que deben marcar la tendencia de nuestra vida, para que toda nuestra vida cristiana, llena del Espíritu Santo, pueda ser movilizado todo el ser, tu vida, tus dolores, tus temores, tu tristeza, pero también tus emociones, tus alegrías, tus impulsos, todo tu ser esté ahí incluido, esté metido ahí. Cuando se vive en Cristo, entonces todos esos sentimientos humanos te llevan a alcanzar su consumación en la caridad, en las buenas obras, en el servicio al otro, en la responsabilidad, en el compromiso. Todos esos sentimientos, todos esos actos, todas esas pasiones, esos impulsos, cuando se vive en Cristo, todo eso tiende a encaminarnos hacia Él, hacia las bienaventuranzas divinas, a través de la caridad, del amor. Por eso la perfección moral la perfección moral consiste en esto, no solo en que el hombre sea movido al bien solo por su voluntad, sino que también por su razón, por su corazón, por esa sensibilidad hacia el bien, hacia Dios, para llegar a alcanzar entonces la plenitud. Por eso las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes, pero también pueden ser pervertidos por los vicios. Tener cuidado y encaminarnos hacia la perfección del bien moral, que ha de consistir entonces en que tú y yo, cada uno de nosotros, seamos movidos hacia el bien y con solo por esa voluntad, poniendo toda la razón y el corazón en esas expresiones y en ese estilo y forma de vida que el Señor quiere que asumamos. Queridos hermanos, hermanas, vamos a abrirnos siempre y pidámosle al Señor que nos dé la suficiente luz, que no nos quedemos solo en ese impulso, sentimiento humano, esa voluntad, sino que la razón sea la que regule siempre nuestras vidas y nos lleve a obrar acorde con el plan de Dios. Vamos a dar gracias al Señor por este día, por esta oportunidad que nos da. Agradezcámosle a Él todo este proceso de formación que Él permite que vayamos desarrollando en nuestro caminar. Vamos a orar al Señor dándole gracias a Él por todas las bendiciones que va derramando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y amor, por lo que tú vas realizando en nuestra vida. Imploramos, seas tú, Señor, que cada día nos impulse a obrar acorde con tu plan, tu proyecto. Sigue guiando y derramando tu Espíritu Santo en nosotros. Sigue derramando esa fuerza que viene de ti, Señor, para que nuestros actos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, impulsos, pues tiendan siempre a obrar el bien. Que tiendan siempre a que sea tu voluntad y tu obra de amor la que se realice en nuestras vidas. Dirige y acompaña a nuestros jóvenes para que puedan tener una voluntad recta que tienda a obrar el bien, que puedan tener dominio, control de sí mismos, puedan dominar sus impulsos, sentimientos humanos, y así puedan cada día hacer la obra que tú esperas y quieres de cada uno de nuestros jóvenes. Derrama tu bendición, Señor, en nuestras familias y en cada uno de aquellos que en este momento y en este tiempo de formación han estado atentos. Bendíceles, Señor, bendice sus familias, cólmales de tu gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, concluimos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Desde República Dominicana, el Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes. Feliz día.
Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.